El profesor Enrique Moltó nos presenta el mapa de la cadena de valor del turismo gastronómico de la Comunidad Valenciana. Doctor en Geografía, actualmente es profesor responsable de la asignatura Turismo Gastronómico y Desarrollo Regional del grado de Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de Alicante y es el actual coordinador de Gasterra. Te dejo paso para la presentación. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Bueno, siempre recuerdo esa frase famosa, creo, si no recuerdo mal, fue de Piqué, de Contigo empezó todo, pues aquí en Denia, en unos cursos del Exquisit Mediterrani que fueron un poco el embrión de otras cosas que vinieron después. Antes de ser profesor del grado de Gastronomía, pues unos cuantos compañeros que estamos ahí y yo mismo tuvimos la opción de preparar esos cursos que yo creo que fueron muy interesantes en ese momento, que se dieron en 4 sedes y que sirvieron para prepararnos y retroalimentarnos un poco entre todos en este tema del turismo gastronómico. Y ya desde 2019 este proyecto viene siendo financiado por Turisme de la Generalitat Valenciana y por, como digo, con la colaboración con Denia en la Universidad de Alicante. Y dentro de ese proyecto pues siempre hemos intentado ir avanzando de forma anual en distintas cuestiones. Lo primero que salta a la vista es el concepto de cadena de valor, que es un concepto que quiere decir que está muy de moda para los economistas, pero que nosotros le dimos evidentemente un sesgo mucho más territorial, ¿no? Que es lo que nosotros queríamos. La idea fundamental es que en una cadena de valor, en este caso el turismo gastronómico, pues hay muchos eslabones en la cadena, pero yo lo que planteé desde el principio junto con mi equipo es que esos eslabones, digamos que eran eslabones que coexistían pero que no estaban unidos, realmente eran eslabones rotos, ¿no? Entonces ese es un poco más o menos el leitmotiv que desde el principio estamos desarrollando en este proyecto de renovación anual. Este proyecto fue presentado en su totalidad el año pasado en un acto específico, pero hablando con Juan el otro día creímos oportuno presentarlo dentro de la órbita de proyectos distintos que se hacen en la universidad, como uno de los más antiguos. Y aquí planteamos también tanto la perspectiva histórica de estos proyectos como también pues, los últimos avances que hemos tenido este año, y al final también os presentaré brevemente. Digamos que en el proyecto hay dos partes, una parte que es digamos más de texto, más de análisis conceptual, de buscar encuestas, entrevistas, y hay otra parte que es la elaboración del mapa. En este caso, bueno, pues el elaborazo un poco de inicio a este proyecto, pues sobre todo en lo que es la elaboración del mapa, le debe mucho a Josep Bernabeu, que fue en su momento el director de Gasterra, y también a Carmen Ibáñez, que desgraciadamente pues falleció y era una de las que estaba más empeñada en esta idea de una plasmación gráfica de todos estos conceptos de la cadena de valor, ¿vale? Bueno, aquí pues siempre un poco comenzamos hablando del tema de la transversalidad de la gastronomía como un poco el elemento que es indispensable dentro del turismo y de otros conceptos, y en este caso pues los principales objetivos era eso, redefinir un poco esa cadena de valor en todos los aspectos, tanto los sociales, económicos y ambientales, la importancia que eso puede tener, identificar las relaciones entre los componentes de la cadena, no solo insisto que existan, sino ver si se hablan entre ellos. La conclusión que ya os puedo adelantar es que no. Generalmente muchas veces les cuesta hablarse entre ellos, es un poco la dificultad que venimos más o menos observando desde hace muchos años ya, y ver un poco realmente las posibilidades que hay de que se relacionen y potencialmente hasta dónde pueden llegar, y bueno, pues sobre todo buscando elementos de vinculación territorial, ¿no? Aquí un ejemplo que siempre traemos, estas charlas en función del lugar en el que se dan, pues se pueden adaptar a cualquier lugar de la Comunidad Valenciana, y yo diría que del mundo, como tú bien has comentado antes. En cuanto a metodología, en este caso, claro, aquí si hablamos de la comarca en la que estamos, hablamos de unas características territoriales que son las que dotan de sus especificidades a esa cadena de valor del turismo gastronómico, pues esa dualidad litoral-interior que es tan propia de esta comarca, el tema de la capitalidad clara, que además está vinculada a esa capitalidad gastronómica que tiene Denia, ese interior con unas características peculiares, es una definición, como veis aquí, más o menos geográfica, que es un poco evidentemente lo que nosotros somos, y bueno, ver más o menos cómo se puede, insisto, aprovechar esa dualidad que muchas veces, en muchos casos, es más un problema que una ventaja, pues hay que darle la vuelta. Se trata siempre un poco de darle la vuelta a las cosas, y esa dualidad de lo montaña interior que tantas veces se da, que crea muchas veces ciertos
recelo de unos respecto a otros, pues verla como en un sentido contrario, ¿no? Bueno, hemos hecho desde entonces distintas herramientas de trabajo. Había un material existente que revisamos, hemos hecho focus group allá donde hemos podido, hemos también hecho encuestas de todos los tipos que hemos podido. En su momento, además, os recuerdo que en este caso nos pilló por en medio la pandemia, con lo cual tuvimos que revisar nuestro modo de acción y fue un aldabonazo. Había muchas cosas que en 2019 estaban empezando y que la pandemia cortó de raíz, entonces evidentemente hubo que reinventarse. Después yo creo que ahora sí que estamos en un momento en el que casi podemos dar por, entre comillas, solucionado esa cuestión, incluso va a más. Y bueno, sobre todo un elemento fundamental era elaborar ese visor cartográfico de recursos de turismo gastronómico que luego os mostraré. Bueno, encuestas a Exquisite Mediterráneo, analizar estos dos elementos. Son dos herramientas que creó la Consellería y que son muy interesantes, pero que nosotros creemos que no han acabado de ser suficientemente desarrolladas. Volvemos un poco al tema de los sellos. Se crea el sello y luego no hay el seguimiento deseable de esos sellos, ¿no? Bueno, evidentemente, insisto en el elemento, la cuestión no solamente es que en un mismo territorio haya productores, haya restaurantes, haya hostelería, haya alojamiento, haya de todo eso, sino la idea es que además entre ellos haya comunicación. Es lo que decía, lo que a veces ponemos el ejemplo habitual, ¿no? Vas a visitar por ejemplo, un museo del aceite, del vino, de lo que sea, y a lo mejor no está abierto para poder comprar ese vino o ese aceite que te están explicando cómo se hace, ¿no? Eso es un absurdo que no podemos contemplar. O que, por ejemplo, un alojamiento sea capaz de recomendar un restaurante y a su vez un restaurante un alojamiento o un producto concreto. Que tú, por ejemplo, no solamente puedas consumir el aceite, el vino, el producto que sea de proximidad en el restaurante que sea, sino que además incluso lo puedas adquirir o que te digan dónde adquirirlo. Eso es para nosotros lo que quiere decir interrelación entre elementos. Bueno, aquí no voy a extenderme más, simplemente los grupos que se definen, nos basamos en unos elementos que había predefinido ya el Basque Culinary Center, pero nosotros lo que hicimos fue redefinirlos para adaptarlos a la cadena de valor con un concepto un poco más, como digo, territorial, ¿vale? Desde, como digo, el tema más del patrimonio del productor hasta la fase final, pasando también por algo fundamental, como es el tema que nos reúne hoy aquí, el tema de la investigación. Cómo hay una posibilidad de unir la investigación, la educación a estos términos. Y cuando hablo de educación, hablo solo del grado de gastronomía, hablo de los CDTs, de los FPs de hostelería, de todo esto un poco. Realmente hay una necesidad de que todo ello se relacione. Lo que os comentaba antes, algo que nos puede parecer tan elemental como un servicio de camarero puede ser un eje fundamental para desarrollar un elemento de gastronomía, porque al fin y al cabo es el que tiene que un poco hacer relación entre esos elementos muchas veces de la cadena. Bueno, como digo aquí, la idea era juntar todos estos elementos e intentar ver cómo se hablaban entre sí. Algunos elementos son más propios de la cadena, como los que hablamos ahí. Sí que es verdad que, claro, cuando hablas de turismo gastronómico, rápidamente te vas a pensar en el restaurante. Y ojo, no está mal, porque el restaurante es un poco el eje que debe distribuir hacia todos los lados, hacia atrás y hacia adelante, todo lo que tiene que ver con la cadena. Pero insistiendo en que no solo está ahí, sino que son muchos más los elementos que pueden participar, ¿vale? Y bueno, eso os lo pondré ahora después, el visor, que lo tengo ahí en una web. Como conclusiones de este año, hemos ido haciendo varias cosas. Por cierto, esto también nos ha servido, hemos conseguido ya publicar un artículo en una revista de impacto, en el Boletín de Geógrafos Españoles, sobre estos conceptos de la cadena de valor de turismo gastronómico, que ya se pueden, como digo, consultar en ese artículo de investigación. Y también nos ha permitido trabajar desde hace ya años con alumnos del grado de gastronomía que han trabajado con nosotros y que sobre todo han visto que el hacer prácticas en gastronomía no solamente es ir a un restaurante o a un hotel, sino que hay más cosas, y además tenemos verdaderos convencidos del tema. Quiere decir que hay gente que ha trabajado muy a gusto con nosotros y nosotros con ellos, dando resultados muy útiles, con aportaciones muy
interesantes. A mí me gustó mucho una del año pasado, que también les gustó a ellos, por cierto, en el que varios alumnos, concretamente una pareja, pues los mandamos a hacer ellos experiencias de turismo gastronómico y que nos contaran si se cumplían los requisitos que se decían ahí y los que nosotros queríamos que se tenían que cumplir, ¿no? El tema del cliente ciego, ¿eh? Como diría que ya me hubiera gustado a mí de estudiante que me hubieran ofrecido algo parecido, ¿no? Pues eso estuvo muy bien, pero fueron muy inteligentes porque nos dieron una respuesta completísima a todo. A modo de cata, nunca mejor empleado en este caso también el tema, ¿no? Pero yo creo que muy interesante de cómo estaba la cuestión de estas experiencias. Para nosotros las experiencias de turismo gastronómico son un poco como, dentro de eso de la cadena de valor, son la cadena completa, o deben serlo. Porque pueden tener desde el productor, como primer eslabón de la cadena, hasta el consumo final, incluso si me apuráis, hasta participar en un curso de elaboración de platos. Con lo cual pueden integrar todos los elementos a la vez, ¿eh? Mientras más elementos integran, más completa será la cadena. Y para nosotros aquí es fundamental el papel de los guías. Por eso este año hemos hecho una consulta a los guías para ver un poco qué opinaban del tema, y ha habido un nivel de respuesta muy amplio. Nos hemos dado cuenta de que ellos ven un potencial enorme y de que ellos, en un porcentaje muy alto, todos utilizan algún elemento de gastronomía para sus guías, pero que también ellos mismos ven que hay muchos elementos infrautilizados. Ellos también nos comentan que les faltan productores que se sumen al proyecto. Los productores, a su vez, por su parte, van por otro lado, y también les hemos consultado concretamente, pues claro, evidentemente por deformación, pues yo este año he consultado a oleocultores, ¿no? Y en oleocultores nos hemos dado cuenta de que hay experiencias de oleoturismo que ellos creen que son oleoturismo, pero no lo son. Digamos que la mitad de los que hacen aceite en la Comunidad Valenciana ofrecen experiencias de oleoturismo. La mitad de esa mitad realmente no es oleoturismo lo que hacen, pero ellos creen que sí. Quiero decir, porque ofrecer de forma vaga que puedes visitarme en Mazara cuando quieras, eso no es hacer oleoturismo. Claro, tienes que hacer algo mucho más organizado. Y precisamente ahí la idea es, yo creo que ese es un proyecto que tenemos para este año, poner en contacto a guías y a productores para que cada uno vea qué necesita del otro. Y también muy interesante sería la necesidad de ver un poco los problemas incluso de tipo burocrático que puede haber para que un productor pueda hacer una experiencia turística, porque es que ahí está la otra cuestión, es que eso no es tan fácil. ¿Cómo reconvertir eso? En el caso del pescaturismo, que también hemos abordado, también hemos visto un poco ese tipo de problemas que se han planteado. Bueno, al final, insisto, lo más interesante, que insistimos siempre, porque queremos que el proyecto sea así, es que es un proyecto, y el año pasado recuerdo que el director general de turismo lo comentó, y se lo habíamos dicho nosotros, es un proyecto, entre comillas, inacabable, está en constante revisión, porque no dejan de sumarse proyectos distintos, ¿vale? Bueno, aquí dos pequeños esbozos de encuestas. La de la izquierda es, en este caso, ¿qué suponía? Esos, fijaos, estos de los que decían que hacían agroturismo, si os fijáis, había un 21% que no tenían nada de agroturismo. Entonces no hacen agroturismo. Porque si no cobras nada por el producto, en turismo ya sabemos que si no se cobra nada, no es producto turístico, simplemente es pues un brindis al sol. Y fijaos, un porcentaje altísimo entre el 1 y el 5%, o sea, realmente nada. ¿Quién podemos considerar que está dentro de hacer agroturismo? Más o menos estos de aquí. Y además yo os lo digo porque lo sé, sobre todo en el caso del primero, hay una cooperativa en la Comunidad Valenciana que funciona como un tiro en este caso, que es la cooperativa de Viver, que se lo ha creído y lo hace de forma excepcional, y que además utiliza todos los recursos que nosotros a veces comentamos. Y aquí, por ejemplo, lo que os decía, los guías entrevistados, hay un porcentaje muy alto que creen que no se utilizan todos los recursos gastronómicos que se podrían utilizar y que no están suficientemente aprovechados. Bueno, propuestas hay muchas, no voy a ponerme en cada una porque quiero conectar un momento con el mapa para que lo veáis. Y bueno, sobre todo la idea fundamental, insisto, es crear cada vez más foros de contacto entre los miembros de la cadena de valor, porque si se siguen reuniendo los hosteleros por un lado, los restauradores por otro, los productores no se reúnen ni siquiera porque no tienen concepto de grupo. En esta zona ya, desde luego, no. En otras zonas de España sí. Aquí en la Comunidad Valenciana están completamente desarticulados. No hay sindicatos agrarios ni agrupaciones profesionales de agricultores que funcionen como tales, y es complicado. Es más, aquí contamos con un problema que es la falta de profesionalidad del agricultor, que ese problema para mí no debería serlo porque es una realidad, no solo un problema. Entonces, si es lo que tienes, igual debes aprender a trabajar con eso, que es una cosa que también hemos comentado. Por tanto, creo que ahí son propuestas lanzadas
y lo que decíamos, ¿no? Fijaos, pues el tema de aprovechar estas cosas no para, como comentaba ella, ¿no? No, voy a reunirme y a proponer esto, pero esto lo vas a seguir haciendo, vas a seguir haciendo algo más, te vas a quedar parado solo en la primera propuesta y ya está. De hecho, hay multitud de planes y propuestas todos los años de diputaciones, ayuntamientos, mancomunidades, comunidad autónoma, gobierno de España y, si me apuráis, instituciones europeas, todos, cada uno solapándose con el otro. De hecho, pasamos ahora, como digo, al mapa. Como era, no recuerdo la cara del mapa, los dibujos animados, pues un poco. Bueno, aquí tenéis un ejemplo. Lo que os decía, pues aquí hemos planteado distintos elementos. La idea fundamental es que en un único visor se puedan ver a la vez todos los elementos del turismo gastronómico, porque siempre la gente cuando hablas de esto te dice, bueno, es que eso ya está en internet. Sí, pero está cada uno en su casa y cada uno en un sitio distinto. Nuestro objetivo es que todos estén juntos y que seamos capaces además de, al verlos a la vez, darnos cuenta de si hay una mayor o menor riqueza de la cadena de valor en cada territorio. Lo cierto es que primero hicimos un trabajo un poco más de profundidad de 6 comarcas, pero al final lo cierto es que también estamos haciendo en otro tipo de vertiente un proyecto Comunidad Valenciana más en general. Sí que es verdad que en el detalle hablamos de 6 comarcas, pero creo que es más claro que vamos llegando cada vez más a un tema más de comunidad autónoma sin entrar tanto en detalle muchas veces. También es verdad en este caso que como te pasa a ti, cada vez que hemos presentado esto en algún sitio nos han dicho, yo quiero estar ahí. La gente quiere estar ahí. Entonces es cuando tú le dices, pues no sé. De hecho tenemos un formulario en el mapa que te permite acceder para poder entrar y sumarte. Evidentemente validándolo nosotros y nos damos cuenta de que sí que tiene un poco ese valor. Aquí tenéis un ejemplo. En este caso, pues la guía Repsol, los soles, los recomendados. Puedes ir quitando y añadiendo elementos desde aquí. En cuanto a las experiencias turísticas, siempre es recomendable quitar bastantes elementos, porque si lo pones todo junto, pues es un poco lío. También depende del zoom que hagas, claro. Aquí, por ejemplo, cuando hablo de turismo gastronómico. Luego, otra cuestión fundamental, claro, no es solo el icono, es que tú te pongas dentro del icono y si haces clic, te dicen qué consiste esa experiencia, por ejemplo, las características que tiene y que puedas contactar desde ella a la web correspondiente. Y te redirija a esa web para poder contactar, como digo, con esa experiencia turística. Esto, en mi opinión, no es tan complicado, es bastante elemental. Pues resulta que las webs oficiales de Creaturisme o Exquisite Mediterráneo tienen un listado en PDF en el que tú ya te buscarás tú la vida para entrar y buscar dónde está cada cosa. No te deja acceder desde ahí. Nosotros hemos intentado unificar toda esa experiencia en un único elemento cartográfico. Por ejemplo, esto es de pescaturismo, como veis hay poquísimo. No es un elemento que esté muy desarrollado. Parecía que iba muy lanzado, pero justo con la pandemia se paralizó bastante. Creemos que también tiene opciones de desarrollo, porque además hay un problema, de hecho, económico con la pesca muy grande para ellos, que puede permitirles complementar ingresos con este concepto. Insistir siempre en lo mismo, esto no es una panacea que vaya a solucionar el problema de todo el mundo, pero puede ser válido para algunos y puede un poco servir para articular territorialmente estas cuestiones. Claro, aquí quien se lleva la palma siempre cuando hablamos de esto, ¿quién es? El vino. El vino lleva muchos años por delante defendiendo un concepto fundamental que es el enoturismo, que sí que es verdad que trabaja hace mucho más tiempo en estas cosas. También es verdad que no todo el enoturismo que se ofrece como tal, y esto quizá lo analicemos este año, este 2024, en mi opinión es verdadero enoturismo, porque por ejemplo ir a una bodega a probar 3 vinos y 2 embutidos, yo no creo que sea propiamente enoturismo.
Igual a la empresa que lo tiene le vale, pero yo creo que quizá hay que ir un poco más, ahí hay que ser un poco más ambicioso. Yo sigo pensando siempre que hay que visitar territorio, si es posible, que tiene más gracia que te los cuente alguien que te haya enseñado las vides, dónde están y por qué son así como son. Porque por lo menos a mí me ha pasado como cliente, eso me pasó en Girona, fui a una zona en la que me lo vendieron tan bien que yo lo hubiera comprado aquel como hubiera dicho, pero no, allí lo hubiera comprado igual. A mí me lo cuentan eso en un gran almacén, yo veo el vino a la venta y no lo voy a consumir porque no tengo toda la historia que lleva detrás, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite diferenciar. No voy a extenderme mucho más porque aquí, como digo, hay una cantidad de opciones, como veis, muy grande. Luego nos metimos a hacer... Esto un poco da para todo, nos metimos a hacer también mapas temáticos. Esto es interesante, por ejemplo, plazas de restaurante por habitante, fijaos, plazas de restaurante por habitante. Aquí hay municipios del interior que tienen, hablando claro, más plazas de restaurante que habitantes. Lo cual quiere decir, eso no lo digo en mal sentido, habla del potencial enorme que tiene y sobre todo son, si os fijáis, muchas veces municipios del interior de la Comunidad Valenciana, es interior rural. Creemos también que es un factor de desarrollo rural fundamental este turismo gastronómico, que puede articular muchas cosas. Insisto, no es que sea la solución para nada o la panacea, pero sí que puede aportar mucho en ese desarrollo. Bueno, y por mi parte, como digo, si queréis bucear en él, le pediré porque se lo pedí hace un tiempo, pero cambiamos el enlace para que con un QR podáis entrar. La idea es que esto se desarrolle aún más y podamos incluso trabajarlo como aplicación de móvil, que yo creo que sería un objetivo deseable, porque está todo a la vez en el mismo sitio y puedes además contactar desde ahí directamente. Un paso más sería, pero eso no es viable, que puedas comprar desde ahí. No es viable porque, como sabéis, la administración pública tiene un montón de problemas para poder hacer todo esto. Esto es un informe que todos los años se entrega a Consejería de Turismo. Quiero decir que esto no creéis que está en el éter. Todo esto está guardado en la Consejería desde que se empezó a hacer en el año 2019. ¿Vale? Bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias, Enrique. Momento para preguntas, cuestiones, curiosidades. Vale, sí. Juan. Bueno, yo aquí porque lo hemos hablado también muchas veces, yo lo que quiero es un pequeño tirón de orejas a Turisme, porque yo creo que ahora mismo Enrique debería estar en Fitur. Él sería lo lógico de estar allí presentándolo en Fitur. Y estamos aquí muy a gusto en Denia, desde luego, por supuestísimo, pero claro, la difusión es más reducida. Les llegaremos e intentaremos hacerlo todo lo posible, pero la gracia es que es un encargo de Turisme. O sea que... Ahí queda dicho. Vamos a ver. Yo tengo una cuestión. Bueno, solo contesto brevemente, porque como me ha tirado de la lengua, pues ese es el tema. Quiero decir, sobre todo es el tema porque lo estás pagando tú. Mejor dicho, lo estamos pagando todos. Y además considero que es un proyecto que está bien dotado y que nos deja funcionar muy bien. Estamos muy cómodos trabajando en él. Pero muchas veces, todos los años, nos da la sensación que es dura de pensar, ¿se lo está leyendo alguien? Porque nosotros hacemos críticas concretas, positivas y negativas, y no tenemos respuesta. No sabemos. Por ejemplo, la web de Creaturisme, para que os hagáis una idea, cuando uno entra en ella, para ver las experiencias tiene que dar 100 vueltas antes de entrar, no la ve a primera vista, y ni mucho menos en un mapa, pero es que ni siquiera eso. Y luego hemos tenido este año otra vez vigilantes anónimos, pero esta vez desde casa, sin necesidad de ir, que han llamado a varias de las experiencias y les han dicho que no estaban ya en marcha, o que tenían otro tipo de condiciones, o que tenían otro precio, o que tenían un número mínimo de personas para hacerse. Eso no aparece en la web. ¿Alguien verifica que eso está ahí? Por lo que tú veías también. Has visto que tenemos una lista de Soles Repsol, de Estrellas Michelin, de restaurantes recomendados, de Exquisit, que también es un grupo aparte. No vale la pena tener un grupito solo de sellos. Estamos obsesionados por los sellos, pero a veces no hacemos un seguimiento. Y esto lo digo porque me parece que Exquisit Mediterráneo y Creaturisme son herramientas geniales, pero sin desarrollo y sin verificación.
Nada, yo, bueno, ahora que te tengo aquí, sí que me gustaría, me ha gustado mucho la presentación, también un poco como coordinadora, porque ves muy claro, ¿no?, el papel de los estudiantes que tenemos en el grado, a nivel no solo de la Comunidad Valenciana, sino también a nivel nacional, el papel que pueden ejercer, la importancia de los diferentes sectores y cómo pueden actuar de agentes, ¿no?, para promover todo esto. Pero ya un poco como más desconocedora de esto, preguntarte, hacéis muchas propuestas para implantar, pero si tuvieses que decirme el gran reto del turismo gastronómico, no sé si en la Comunidad Valenciana o sería extrapolable también a nivel nacional, si hay un gran reto para ti, ¿cuál sería? Ahora mismo decir es que es urgente hacer esto. He entendido un poco quizás la conexión entre agentes, esa falta de comunicación, puede ser eso, o quizás, no sé, un poco mi pregunta es si tuviésemos que definir un gran reto o urgencia principal ahora mismo en turismo gastronómico, ¿cuál podríamos decir? O no sé qué me... Pues creo que el principal reto es lo que tú acabas de comentar, esa conexión entre agentes, que haya foros constantes de reunión entre agentes del territorio, de esta cadena de valor de distinto tipo, porque además cuando preguntas a cada uno por separado todos se lo creen, pero luego nadie da un poco el paso de... Está claro que la visión del turístico de toda la vida es más clara. Claro, un productor no se cree esto. Luego te das cuenta de que a base de unos pocos ejemplos concretos, los pocos que se lo han creído sí les funciona, sí han encontrado un poco la relación suficiente. Entonces, yo creo que el principal reto sería esto, en mi opinión, sobre todo en foros de guías y productores. El guía para mí es el agente que puede, y el guía, por ejemplo, puede ser un gastrónomo, porque pilla un poco de todo. Puede ser alguien de turismo, por supuesto, también, ¿no? Pero quizá el de gastrónomo toca más palos, lo cual le puede servir a lo mejor para hacer un poco más de guía concreto de turismo gastronómico, de experiencias gastronómicas. Creemos que es un poco un papel esencial que puede tener el guía, porque, por ejemplo, se puede poner en contacto al productor con el restaurante, con el alojamiento. Quizá puede articular el territorio de esa forma. Y también, incluso te diría más, el principal reto es reunirnos con administraciones y que nos digan, habéis hablado con los agentes del territorio, ¿qué queréis? Nosotros creemos que podemos aportar esto, pero vosotros ¿qué queréis? O sea, concretar. El principal reto es concretar. Yo sé que esto a veces queda como un poco de filosofía, que no está mal, pero hay que dar el paso a concretar, y para concretar hay que diseñar productos. Hay productos ya diseñados que están viendo que funcionan. Evidentemente, a nivel... me han invitado a participar varias veces con los grupos de acción local de la Vega, del Alicante Sur y Alicante Norte, y en ellos, pues, cuando hemos participado, pues todo el mundo ve que aquí hay un potencial de desarrollo importante, ¿no? Entonces, pues a veces yo diría, pues entonces, ¿cómo concretamos esto con producto? Y cuando hemos ido ahí, nos han puesto ejemplos a nivel mundial, pues, a nivel europeo hay uno muy claro, que es la Toscana. La Toscana ha creado toda una interrelación de elementos en la que todo gira en torno a la gastronomía o al paisaje agrario y todo lo que vincula alrededor. Entonces, mirar un poco esos modelos, lo que funciona, lo que no funciona, no, claro, e intentar buscar esos elementos. Y tampoco vender humo, no, insisto, la idea no es vender humo ni creerse que es la solución para todos los males, pero sí darse cuenta de que hay un potencial que no está siendo utilizado de la forma necesaria. Incluso cuando te pones a ir más allá de todo esto, la idea es de que te puedas comer el paisaje, que es un poco la forma de defenderlo. Si tú no quieres que se pierdan las hierbas aromáticas o cierto tipo de el pimiento que se utiliza para hacer la pericana o no sé qué tipo de historias más, para que no se pierda tiene que seguir existiendo el plato. Si el plato deja de existir, dejará de existir el producto. Y un poco a la vez, ¿no? A la inversa. Por lo tanto, al final, esta relación, yo os confieso que cuando me acerqué a esto hace 5 años, lo podía medio adivinar, pero es que de golpe me he visto imbuido cada vez me lo creo más. Quizá no se va a comunicarlo a quien debo comunicarlo, pero yo sí que me lo creo cada vez más, que hay un potencial desaprovechado enorme.